Hola chicos, buenas tardes. Bueno, hoy les estoy preparando la clase que tienen el día viernes 8. El tema sobre clasificación de las organizaciones, un tema fácil, clasificatorio, que no les va a generar complicaciones, así que si me prestan atención van a ver que lo van a poder aplicar sin ningún inconveniente en el trabajo práctico. Esta es la clasificación general de todas las organizaciones, ¿sí? A las organizaciones, en las próximas filminas les voy a explicar cada una de estas. Las podemos clasificar según sus fines, puede ser con fin de lucro o sin fines de lucro. Según su tamaño, pueden ser microempresas, pequeñas, medianas o grandes empresas. Según su alcance geográfico, puede ser local, nacional o multinacional. Según el origen del capital, pueden ser privadas, públicas o mixtas. Y según el tipo de actividad que desarrollan, pueden ser industriales, comerciales o de servicios. Y dentro de las industriales las separamos en extractivas, manufactureras y agropecuarias. ¿Sí? Esta es la grilla que deberían tener a la vista cada vez que tengan que clasificar una organización. Y ahora vamos a pasar a la explicación de cada una de ellas. Habíamos dicho que las organizaciones según sus fines se podían clasificar en con fines de lucro o sin fines de lucro. Perdón, acá quise escribir fines. Con fines de lucro quiere decir que el capital para formar esa organización es invertido para obtener una ganancia o beneficio. ¿Sí? El ejemplo típico de organizaciones con fines de lucro son las empresas. Las empresas se crean, ¿sí?, por un empresario que tiene en mente ganar, obtener una ganancia con la actividad que realiza. Luego, las organizaciones sin fines de lucro, ¿sí?, el capital que se invierte para la creación de esa organización no es obtener una ganancia, sino que es cumplir con otros fines. Por ejemplo, se crea una organización con fines comunitarios. Ejemplo, bomberos voluntarios. Se crea esa organización con fines religiosos. Entonces, un ejemplo de ello pueden ser las diferentes congregaciones eclesiásticas. Se puede crear una organización sin fines de lucro cuyo fin sea el cultural, ¿sí? Las diferentes galerías de artes, los museos. Puede tener un fin deportivo, que son las asociaciones de fútbol o los clubes deportivos. Un fin gremial, como por ejemplo los sindicatos. Fines educativos, como los colegios o los institutos de enseñanza de idioma, institutos de enseñanza de danzas, etc. Como verán, estos fines que fuimos describiendo aquí, ¿sí?, son totalmente sin fin de lucro. El objetivo para la creación de esa organización es totalmente distinto a generar una ganancia, como en el caso de las organizaciones con fines de lucro. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos que ejemplificar organizaciones con fines de lucro, pensemos en empresas. Cuando tengamos que ejemplificar organizaciones sin fines de lucro, pensemos en diferentes organizaciones que no sean empresas. Y de esa manera vamos a ir conceptualizando y ejemplificando las distintas organizaciones. Ahora vamos a la clasificación de las organizaciones según su tamaño. El criterio para determinar el tamaño de una organización por su tamaño está dado por dos parámetros. Por lo tanto, para poder clasificar a una organización, si es pequeña, mediana, grande o microempresa, tenemos que conocer muy bien su operatoria como para poder hacerlo.
Por lo tanto, nosotros haciendo ejemplificaciones, si no conocemos la cantidad de personas que trabajan en ella o el monto de facturación anual en pesos durante un determinado año, no podemos decir si es una micro, pequeña o mediana o gran empresa. Yo acá les puse a título ejemplificativo, ¿sí?, cómo se clasifican a hoy las empresas según el monto de facturación. Este monto de facturación y clasificación de las empresas surge de la CEPIME, que es la Secretaría de Producción de la Pequeña y Mediana Empresa, que es quien determina año a año, ¿sí?, cómo se clasifican las empresas según el monto de facturación. Y aquí tienen a título ejemplificativo, ¿sí?, según el nivel de actividad, construcción, servicios, comercio, industria y minería, agropecuario, ¿sí?, el monto que tienen que facturar por año, es decir, el monto facturado desde el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre de 2019, ¿sí?, si facturó, por ejemplo, una empresa agropecuaria, facturó durante ese periodo hasta 12.890.000 pesos, es una microempresa, ¿sí? Y así tienen a título ejemplificativo, solamente para eso se lo he puesto, por si tienen curiosidad o inquietud, para tener un parámetro de cómo clasificar una organización. Pero bueno, este criterio según su tamaño, tengan en cuenta que tenemos que conocer internamente esa organización. Ahora vamos a la clasificación según su alcance geográfico, es decir, dónde realiza la actividad esa organización. La clasificación había sido, ¿sí?, según lo expuesto al comienzo, según su alcance geográfico pueden clasificarse en organizaciones locales, nacionales o multinacionales. Es local si su actividad se realiza en el lugar donde se encuentra su sede, ¿sí? Por ejemplo, Autogar o Luro Autogar para los que lo conocen de antes. Es una empresa local porque está realizando su actividad en la ciudad de Mar del Plata. Ahora, si tuviera sucursales esta empresa, que les doy como ejemplo Autogar, estuviera en Balcarce, en Tandil, en Necochea, sería una organización de tipo nacional. ¿Por qué? Porque trabaja en distintas partes del país y no solamente en el lugar donde se encuentra su sede. Ejemplos de empresas nacionales son las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia, ¿sí?, que realizan su actividad en todas las localidades o provincias que les dé el Ministerio de Transporte para realizar. Y las organizaciones multinacionales son aquellas cuya actividad está distribuida por gran parte del mundo. Es decir, no solo está establecida en Mar del Plata, en Argentina, sino que en diferentes países. Por ejemplo, las empresas que brindan los servicios de Internet, que lo hacen en diferentes países y de esa manera, según su alcance geográfico, son organizaciones multinacionales. Pasamos ahora a organizaciones según el origen del capital. Es decir, al momento de constituirse, de formarse esa organización, ¿quién realizó la inversión? Según el origen del capital pueden ser organizaciones privadas, públicas o mixtas. Privadas son aquellas que no pertenecen al Estado, son de personas particulares, ¿sí? Por ejemplo, el supermercado
para el funcionamiento de la organización fueron aportados por el Estado. Por ejemplo, la empresa Aerolíneas Argentinas. Y se dice que una organización es mixta, según el origen de su capital, cuando existen participaciones de capitales, tanto públicas como privadas. Por ejemplo, los bancos, ¿sí? O la empresa ARCO. Son empresas que trabajan en Argentina, que están creadas con capital argentino y por capital de origen extranjero. Entonces son empresas mixtas. Y ahora vamos a la clasificación de las organizaciones según su actividad. Según su actividad, habíamos dicho que se podían clasificar en industriales, comerciales o de servicios. Las industriales podrían ser extractivas, manufactureras o agropecuarias. Las empresas extractivas son aquellas que extraen recursos de la naturaleza y luego lo comercializan en el mismo estado en el que está o lo elaboran. ¿Sí? Ejemplo de organizaciones extractivas son todas aquellas que se dedican a la minería, a la pesca, a las empresas petroleras, gasíferas, ¿sí? Extraen recursos de la naturaleza y luego lo procesan o lo venden en el mismo estado. Las industrias manufactureras son aquellas que transforman una materia prima en un producto terminado. Por ejemplo, la empresa Textilana de aquí de Mar del Plata. Las empresas agropecuarias son aquellas dedicadas a la agricultura y a la ganadería. Por ejemplo, todos los establecimientos agrícolas ganaderos, ¿sí? En cuanto a la clasificación según su actividad en comerciales, podemos decir que son aquellas organizaciones que se dedican a la compra-venta de bienes. Por ejemplo, una panadería. La clasificación según su actividad en servicios son aquellos que prestan o que brindan servicios utilizando en mayor medida el recurso humano. ¿Por qué? Porque no venden, no transforman ni procesan nada. Hay una persona que presta un determinado servicio. Por ejemplo, las empresas que se dedican a la reparación de artículos electrónicos. Y con esto terminamos la explicación de cómo se clasifican las organizaciones, esta clasificación resumen, que luego tendrán que aplicar en un caso ejemplo, ¿sí? Que les voy a pasar por mail, donde les cito un par de organizaciones y ustedes tienen que clasificar, ¿sí? Según estos criterios. Y lo vamos a corregir en la próxima clase. Bueno, espero que este video les haya sido útil y nos vemos la próxima. Hasta luego.